Ramón Ayala y Cornelio Reina se convirtieron en los máximos referentes de la música norteña al formar el emblemático dúo Los Relámpagos del Norte. Eran grandes músicos, compositores y amigos que coincidieron, crearon, cantaron y alcanzaron la fama. Sin embargo, su destino tomó un giro inesperado. Los celos y conflictos personales se interpusieron, quebrando finalmente su relación. Hoy les contaré esta historia llena de emociones. La separación de los Relámpagos del Norte estuvo marcada por una traición. Ramón conquistó a la esposa de Cornelio. Pero para entender este desenlace, comencemos desde el principio, cuando sus caminos se cruzaron de forma inusual en un bar. Cornelio Reina, originario de Parras de la Fuente, México, pasó su juventud trabajando en una fábrica de ladrillos en Tamaulipas. En 1957 se unió a un músico llamado Juan para formar un dúo llamado Carta Blanca. Tocaban regularmente en un bar que llevaba el mismo nombre, donde se relacionaron con otros músicos del norte de Tamaulipas. Durante varios años, este lugar se convirtió en su escenario principal, puliendo su estilo y ganando reconocimiento a nivel local. Cornelio soñaba con convertirse en un cantante profesional, y su talento no tardó en ser reconocido. Por otro lado, Ramón Covarrubias Garza, conocido posteriormente como Ramón Ayala, creció en Monterrey, Nuevo León, en un entorno humilde. Desde pequeño, lustraba zapatos para ganarse unas monedas, pero poseía un amor inmenso por la música y un don excepcional para tocar el acordeón, el cual comenzó a aprender a los 4 años. Según los relatos familiares, un día, mientras Ramón trabajaba cerca de una estación de tren, se sintió atraído por la música que provenía de un bar conocido como el Cadillac. La curiosidad lo llevó a asomarse, descubriendo a Cornelio y Juan ensayando. Aunque apenas era un niño, Ramón ya practicaba incansablemente con su acordeón. Con timidez, pidió a Juan que le permitiera tocarlo. Aunque éste al principio se mostró renuente, Cornelio lo animó a darle una oportunidad. Aprovechando el momento, Ramón interpretó varias melodías que dejaron a todos boquiabiertos. Su don era innegable. Aquella noche, Ramón ejecutó con pasión una polca llamada Rosa Ana, y el público, emocionado, estalló en aplausos. Los músicos quedaron tan impresionados que le ofrecieron trabajo en el acto. Apenas con 15 años, Ramón ya se había labrado un nombre como El Muchacho, ganándose el respeto en la escena musical local. Sin embargo, enfrentó obstáculos debido a su corta edad. El Sindicato Nacional de Filarmónicos de Reynosa inicialmente le prohibió tocar profesionalmente en bares. Tras varios intentos, logró la aprobación y comenzó a tocar con diversos músicos que valoraban su talento. Su habilidad con el acordeón lo convirtió rápidamente en una figura destacada. Durante esta etapa, Ramón conoció a Homero Guerrero, conocido como El Cadete o Teco. Juntos grabaron un disco que mostró la destreza de Ramón con el acordeón. Mientras tanto, Cornelio seguía actuando con Carta Blanca en el Cadillac. Fue entonces cuando el destino quiso intervenir. Juan, el compañero de Cornelio en Carta Blanca, comenzó a considerar su retiro del dúo. Paralelamente, un joven músico llamado Maya solicitó una oportunidad para tocar con ellos. Ante la inminente partida de Juan, decidieron probar con Maya para evaluar cómo encajaba su estilo. Sin embargo, cuando Juan finalmente dejó el grupo, Cornelio quedó sin compañero. Fue entonces cuando recordó a Ramón Ayala, consciente de que su talento y estilo eran el complemento ideal para sus composiciones. Después de varias semanas de actuaciones constantes en aquel bar, Cornelio, conocido allí por el apodo de Teco, se acercó a Ramón y le preguntó si deseaba continuar colaborando. Ramón, quien admiraba profundamente el estilo y la voz distintiva de Cornelio, aceptó sin dudarlo. Con la motivación de Cornelio, Ramón se embarcó en una misión conjunta, a lo que Cornelio le dijo con entusiasmo: «Soy el indicado, ven conmigo». Desde el inicio, ambos enfrentaron numerosos obstáculos. Cornelio, en ocasiones, desaparecía por días,
incluso por una semana entera, dejando a Ramón con la incertidumbre de su paradero. No obstante, cada vez que regresaba, retomaban su música como si nada hubiera pasado. Estas breves ausencias no afectaron su relación. Por el contrario, las adversidades que atravesaron fortalecieron su amistad. En una de esas noches en Reynosa, mientras buscaban un nombre para su nuevo dúo, Ramón tuvo una idea repentina. De pie frente al bar antes de su presentación, observó el cielo justo cuando un rayo iluminó la oscuridad, inspirándolo al instante. Sugirió Los Relámpagos a Cornelio, quien aceptó con entusiasmo. Así nacieron Los Relámpagos del Norte, un nombre que pronto se convertiría en un emblema de la música norteña. Cornelio asumió el papel de vocalista principal y compositor, mientras Ramón se encargó del acordeón y las armonías de segunda voz. Juntos comenzaron a forjar su camino, tocando en los bares locales de Reynosa, Tamaulipas, a inicios de los años 60, grabando su primer disco con 12 canciones. El trayecto hacia la fama fue arduo y lejos de ser glamoroso. Durante años, ambos vivieron en condiciones de extrema pobreza. Cornelio poseía un único par de pantalones desgastados por el uso constante, mientras que Ramón solo contaba con 2 pares remendados. Aunque carecían de recursos materiales, compartían un sueño y una sólida amistad que los mantenía enfocados. Durante este tiempo, el padre de Ramón se unió al grupo tocando el tololoche, un contrabajo tradicional que añadió profundidad a su música. Después de largas noches de actuaciones en bares y cantinas, regresaban a la casa de Cornelio, donde su esposa les preparaba un sencillo pero cálido guiso. La falta de dinero los obligaba a sentarse en viejas cajas de madera alrededor de una mesa modesta, disfrutando el calor de la comida casera. A pesar de las dificultades, su compañerismo y pasión por la música los impulsaban a continuar. Con determinación, los Relámpagos del Norte trabajaron sin descanso con la esperanza de captar la atención de alguna disquera. Tocaron innumerables puertas, presentaron su música y suplicaron oportunidades para grabar un disco, pero el camino estaba lleno de negativas. Ante las limitaciones del entorno local, decidieron cruzar la frontera hacia McAllen, Texas, convencidos de que podrían encontrar productores más receptivos. Sin embargo, siendo músicos mexicanos sin los papeles adecuados, a menudo recibían un rotundo no como respuesta. El destino les sonrió de forma inesperada en una noche de 1963. Tras finalizar una presentación en un bar llamado The Ice en McAllen, regresaban a su hotel cansados pero con esperanzas renovadas. En el camino, una camioneta se detuvo frente a ellos de manera repentina. Inicialmente pensaron que era un cliente que solicitaba una serenata de última hora, pero el conductor resultó ser un productor impresionado por su actuación esa noche. Les ofreció algo con lo que habían soñado durante mucho tiempo: la oportunidad de grabar un disco. Ese hombre, que marcaría un antes y un después en sus vidas, era Paulino Bernal, un reconocido músico tejano. Un día, mientras cruzaba la frontera hacia México, junto a su esposa para realizar unas compras, se detuvo en un bar local para pasar el rato. Mientras disfrutaba de unas cervezas, escuchó a 2 jóvenes músicos interpretando canciones que captaron su atención de inmediato. Intrigado, se acercó y les ofreció $1 a cambio de tocar algunas piezas adicionales. Al principio, los jóvenes no le dieron demasiada importancia, asumiendo que simplemente era un cliente más interesado en escuchar música como cualquier otro visitante. Sin embargo, esa noche marcaría el inicio de una nueva etapa en su carrera, llevándolos a lugares que jamás imaginaron. Después de un tiempo en el bar, Paulino tenía intenciones diferentes a las que los jóvenes músicos imaginaban. Al concluir su interpretación, les comentó que no llegarían lejos tocando canciones que pertenecían, en su mayoría, al popular grupo La Alegre de Terán. Les explicó que necesitaban interpretar algo único, propio y auténtico. Fue en ese momento cuando Cornelio y Ramón decidieron mostrarle las piezas que ellos mismos habían creado. Estas composiciones, llenas de emociones profundas y la esencia de sus vivencias, captaron la atención de Paulino.
Cornelio había impregnado las letras con su alma, mientras que el acordeón de Ramón las envolvía con un sonido singular. Paulino, una figura destacada en el ámbito musical y líder del afamado Grupo Bernal, quedó impresionado tras escucharlos. Al finalizar su breve presentación, Paulino les entregó su tarjeta, presentándose como representante de Bego Records, una disquera que podría transformar sus sueños en realidad. Les expresó cuánto le había gustado lo que había escuchado y les preguntó si estarían interesados en grabar. Sin embargo, Cornelio y Ramón mostraron cierto recelo, pues ya habían enfrentado rechazos previos al intentar entrar en la industria musical. Le explicaron que en McAllen nadie les había dado una oportunidad, pero Paulino no se dejó intimidar. Les dio otro $1, esta vez para que lo acompañaran en su camioneta al estudio. Les prometió que se aseguraría de que tuvieran la oportunidad que tanto habían buscado. Con una mezcla de entusiasmo y escepticismo, los jóvenes músicos aceptaron la propuesta, emprendiendo un camino que eventualmente los llevaría a convertirse en referentes de la música norteña. Los Relámpagos del Norte lograron grabar su primer material discográfico, un proyecto modesto que incluyó apenas 4 canciones: Llora, Llora, Oh, Gran Dios, Mis ojos ingratos y Santa Amalia. A pesar del esfuerzo y la calidad del trabajo, este álbum inicial no tuvo el impacto deseado. Las canciones no recibieron difusión en la radio, limitando su alcance y dejando a la disquera con dudas sobre el potencial del dúo para alcanzar el éxito masivo. La posibilidad de grabar un álbum completo parecía incierta en ese momento. No obstante, Paulino Bernal, su principal aliado y el motor detrás de su primera oportunidad, no estaba dispuesto a rendirse. Creía firmemente en el talento de Cornelio y Ramón. Les planteó la posibilidad de continuar con otro proyecto, y ambos músicos, impulsados por su pasión y persistencia, lograron convencerlo de seguir adelante. Así comenzaron a trabajar en su segundo álbum, Ya no llores, que marcaría un antes y un después en sus carreras. Este disco incluyó temas como Celos y penas, Al pie de tu ventana y El coyote, que rápidamente se convirtieron en éxitos y conquistaron el corazón de los oyentes. El impacto de Ya no llores fue inmediato. Las canciones comenzaron a sonar con frecuencia en las estaciones de radio, resonando con los aficionados del norte de México y el Valle de Texas. Para 1964, la popularidad del álbum creció exponencialmente, y los Relámpagos del Norte ganaron un público leal. Sus primeras presentaciones en vivo fueron respaldadas por el Grupo Bernal, que los incluyó en su espectáculo Los Dos Compadres. Como Cornelio y Ramón no hablaban inglés en aquel entonces, Paulino se encargó de enseñarles algunas frases básicas para las giras. Durante 2 meses, el dúo ofreció presentaciones exitosas, demostrando que la música podía superar cualquier barrera idiomática. A partir de ese momento, su trayectoria ascendente fue innegable. Los Relámpagos del Norte se consolidaron como una de las agrupaciones más influyentes y queridas de la música norteña. La poderosa voz de Cornelio Reina, acompañada de sus letras cargadas de sentimiento, y el magistral dominio del acordeón de Ramón Ayala, crearon una fusión única que conectó profundamente con el público. Después del triunfo de Ya no llores, la fama de la dupla continuó en aumento, colocándolos en el epicentro de la música regional. Llegaron tarde al primer lugar, lo que les obligó a apresurar el segundo espectáculo, y finalmente llegaron al tercero, solo para descubrir que el público ya se había ido. Los fanáticos, frustrados por la larga espera, comenzaron a lanzar piedras como expresión de su decepción. Al darse cuenta de que necesitaban una gestión más profesional, decidieron recurrir a Cando Cano, quien se convirtió en su nuevo manager. Bajo su dirección, la carrera del dúo prosperó aún más, ya que Cano logró asegurar contratos adicionales y organizar su creciente agenda de forma más eficiente. Con su apoyo y su arduo trabajo, grabaron 3 álbumes más exitosos, consolidando su lugar en la industria musical. Temas como Comal Metate, Hay Ojitos
y Con tinta de sangre se convirtieron en éxitos, sumando a su continuo ascenso. En 1967, en el punto más alto de su carrera, los Relámpagos del Norte recibieron una gran oportunidad de parte del legendario Don Antonio Aguilar, quien los invitó a participar en varias películas. Aparecieron en El hijo de Gabino Barrera, La captura de Gabino Barrera y El ojo de vidrio. Sin embargo, tras años de éxito juntos, el dúo que alguna vez fue inseparable comenzó a enfrentar tensiones crecientes y los rumores sobre su separación empezaron a circular en 1970. Después de 8 años creando algunas de las canciones más icónicas de la música norteña, la pareja se separó oficialmente, poniendo fin a una etapa histórica de los Relámpagos del Norte. Cornelio, al reflexionar sobre esa decisión, confesó más tarde: «Ya no puedo hacer este trabajo más, voy a probar suerte por mi cuenta». Sus palabras dejaban entrever las luchas internas y las presiones que llevaron a la separación, y aunque muchos especularon sobre los motivos detrás de la ruptura, era innegable la huella que los Relámpagos del Norte habían dejado en la escena musical. Los fanáticos quedaron sorprendidos, tratando de entender lo que había salido mal. A finales de los años 60, la vida personal de Cornelio también comenzó a pasarle factura. Se casó por tercera vez con Mercedes Castro, una talentosa cantante a quien él había ayudado a promover. Sin embargo, su matrimonio estuvo marcado por intensos desafíos, y los celos de Cornelio, un rasgo frecuente en sus relaciones, generaron tensiones entre ellos. Cornelio, conocido por su encanto con las mujeres, le resultaba difícil manejar la atención que su esposa recibía de los fanáticos, lo que desataba constantes conflictos. Aunque su matrimonio fue apasionado, pronto se deterioró, durando solo alrededor de 2 años. La relación se convirtió más en un cortejo que en una sociedad, con los celos de Cornelio escalando hasta tal punto que amenazó con acciones legales contra cualquier hombre que se acercara a su esposa. Para evitar problemas legales, Mercedes a menudo tenía que disculparse en nombre de Cornelio, pero el drama constante, alimentado por los celos y las infidelidades de Cornelio, terminó afectando tanto a su relación como a su carrera. Incluso la hermana de Cornelio intervino, aconsejando a Mercedes que evitara ser cruel y ayudara a su esposo, especialmente porque vivían cerca de personas que podrían apoyarlo. Sin embargo, estaba claro que la tensión entre ellos se estaba volviendo insoportable. La situación alcanzó su punto de quiebre cuando Cornelio, abrumado por las presiones de su matrimonio y su vida personal, le dijo a Mercedes que dejaría el mundo de la música, incapaz de tolerar la relación por más tiempo. Ella lo dejó, pero luego intentó regresar a la música. Sin embargo, Cornelio, incapaz de dejar atrás su propio resentimiento, se negó a permitirle volver a cantar. Surgieron especulaciones sobre si el colapso marital de Cornelio y su eventual separación de Mercedes estaban relacionados con su compañero Ramón Ayala. Se rumoraba que el creciente interés de Ayala por Mercedes, después de la separación de Cornelio, tenía algo que ver con la disolución del dúo. Aunque tales afirmaciones nunca fueron confirmadas, los chismes aumentaron, especialmente después de que se decía que la tensión entre Ayala y Reina creció tras una discusión importante. Las razones detrás de la ruptura fueron complejas, involucrando no solo rivalidades. No solo fueron los asuntos personales, sino también los problemas más profundos que afectaban a Cornelio, como sus batallas con el alcoholismo y los celos. Además, se rumoreaba que Cornelio siempre había deseado lanzarse como solista, especialmente atraído por experimentar con la música de mariachi, un género que le había fascinado durante años. Este anhelo de libertad creativa se hizo evidente a principios de la década de los 70s, cuando Cornelio comenzó a dar sus primeros pasos como artista individual, grabando éxitos como el inolvidable Me caí de la nube acompañado de mariachi. A pesar de los rumores y chismes que rodeaban la separación de los Relámpagos del Norte y las dudas sobre la reputación de Ramón Ayala,
Nada de esto resultó ser cierto. Cornelio Reina y Ramón Ayala siempre se mantuvieron como grandes amigos. Como ellos mismos comentaron, todos pensaron que había disputas entre nosotros, que habíamos tenido peleas, pero en realidad no había desacuerdos. La separación fue simplemente un punto de inflexión para ambos. Para Cornelio, abrió nuevas oportunidades, especialmente en el género de mariachi, lo que le permitió incursionar en el mundo del cine. Se mudó a la Ciudad de México, donde no solo continuó interpretando sus canciones, sino que también empezó a actuar, lo que ayudó a impulsar su carrera tanto en la música ranchera como norteña. Por otro lado, después de separarse de Cornelio, Ramón Ayala formó su propia banda, Los Bravos del Norte. El grupo rápidamente alcanzó el éxito, logrando su punto máximo en 1973 con su álbum debut Ni por un millón de montones de oro, que ayudó a consolidar a Ayala como una figura importante en la música norteña. La carrera de Ayala siguió en ascenso durante los años. En 2000, alcanzó uno de sus sueños al ganar un Grammy Latino por su éxito Quémame los ojos. Al año siguiente, agregó un Grammy estadounidense a su colección, consolidando aún más su estatus como una de las figuras más destacadas de la música latina. Sin embargo, uno de los episodios más oscuros de su vida ocurrió en 2009, cuando las Fuerzas Armadas mexicanas llegaron a una fiesta privada en la que él se encontraba actuando cerca de Cuernavaca y lo arrestaron, junto con los grupos Tormenta y Cadetes de Linares. Ayala no había hecho nada malo, simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Su abogado presentó rápidamente una petición ante la Comisión Mexicana de Derechos Humanos para abogar por su liberación. Familiares, amigos y fanáticos se reunieron afuera del centro de detención exigiendo su libertad. Afortunadamente, Ayala fue liberado bajo medidas cautelares para garantizar su seguridad y salud. La historia de los Relámpagos del Norte dio un giro emotivo en 1995, casi 3 décadas después de que el dúo se formara. Mientras Ramón Ayala regresaba de una gira por Estados Unidos, Cornelio se puso en contacto con él para pedirle que se reúnaran e hicieran una gira juntos nuevamente, como los Relámpagos del Norte. Ayala no pudo rechazar la propuesta, así que, durante la gira programada, Ayala realizó la mitad de sus shows con los Bravos del Norte y la otra mitad con los Relámpagos. Fue un reencuentro breve pero emotivo. Trágicamente, solo 2 años después, el 22 de enero de 1997, Cornelio falleció en la Ciudad de México debido a complicaciones relacionadas con el alcohol. En honor a su amigo, Ayala ofreció un concierto de mariachi, donde interpretó algunos de los mayores éxitos de Cornelio, rindiendo tributo al legado que habían construido juntos. Con más de 60 años de carrera, Ramón Ayala no tiene planes de retirarse del escenario. A los 79 años, Ayala, ampliamente reconocido como el rey del acordeón, no muestra signos de desaceleración tras una extraordinaria carrera de 6 décadas en la industria musical. A pesar de esto, el anuncio de su gira de 2024, titulada El principio de un final, desató rumores sobre un posible retiro después de más de 6 décadas en el negocio. Sin embargo, Ayala aclaró rápidamente que hay más detrás del nombre de la gira. «Me siento muy bien», explicó Ayala. «La gira se llama El principio de un final porque no sabemos cuándo terminará, a menos que Dios tenga otros planes. Seguiremos adelante». A sus 78 años, Ayala sigue siendo una figura clave en la escena musical, no solo para los fanáticos de la música norteña, sino también para las nuevas generaciones, desde Alfredo Olivas hasta Peso Pluma.